Ahora mismo desconozco en qué estación del año estáis los que nos escucháis en América Latina. A lo mejor nos estás escuchando desde el continente africano o desde Asia, desde Oceanía, no lo sé. No sé si estás en la estación del invierno, el otoño, el verano, la primavera. Lo que sí sé es que cuando llega el frío del invierno, del otoño, muchos enfermamos. Cuando llegan las bajas temperaturas, cuando llega el frío, muchos enfermamos. Gripes, catarros, tos, fiebre. Hoy quiero presentarte una reflexión que va a dar respuesta a por qué Dios no me sana cuando estoy enfermo. ¿Te has hecho alguna vez esta pregunta? ¿Por qué Dios no me sanas? Oré a Dios por sanidad y no me ha sanado. ¿Por qué? Dios tiene un propósito eterno que va más allá de lo que vemos. Dios ve la vida desde una perspectiva eterna, mientras que nosotros a menudo nos enfocamos en el presente. La palabra de Dios enseña que todo lo que ocurre en nuestras vidas, incluso la enfermedad, puede ser usado por Dios para cumplir sus propósitos. En el Evangelio de Juan, capítulo 9, verso 3, Jesús explicó que el hombre ciego de nacimiento no estaba enfermo por pecado propio o de sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestaran en él. Y esto nos recuerda que Dios puede usar el sufrimiento, puede usar la enfermedad para revelar su gloria y cumplir su plan. El sufrimiento nos acerca a Dios. Aunque no entendemos por qué Dios permite que algunos permanezcan enfermos, sabemos que a menudo el sufrimiento nos lleva a buscar a Dios más profundamente. En la segunda carta de Corintios, capítulo 12, versículo 7, Pablo habló de su aguijón en la carne, una aflicción que pidió a Dios que le quitara. Sin embargo, Dios respondió, este es mi versículo favorito de la Biblia: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Es decir, que Pablo entendió que su sufrimiento lo hacía para depender más de Dios. Ese sufrimiento lo hacía depender más de Dios y experimentar su gracia de una manera especial. Dios tiene un propósito para cada vida. Y a veces no entendemos los nos de Dios, a veces no entendemos el silencio de Dios, pero a veces el no de Dios, el silencio de Dios es la mejor respuesta para nuestras vidas. Cada persona tiene un propósito diferente en el plan de Dios. Algunos son sanados para testificar del poder de Dios, mientras que otros muestran su fe y fortaleza en medio de la enfermedad. Ese es un testimonio de confianza en Dios. En Filipenses capítulo 1, verso 20, Pablo expresó su deseo de que Cristo fuera glorificado en su vida, ya sea por su vida o por su muerte. Y esto nos tiene que recordar que el propósito de nuestra existencia es glorificar a Dios, independientemente de las circunstancias. Dios tiene un propósito único y especial para ti. Lo creas o no, hay personas que dicen, no, sigues enfermo porque te falta fe. Y ese es un error. La enfermedad no significa falta de fe. Es un error pensar que si alguien no es sanado es porque carece de fe. Incluso los más grandes siervos de Dios, como Pablo o Timoteo, enfrentaron enfermedades o debilidades físicas. Y Dios no mide nuestra espiritualidad por nuestra salud física, sino por nuestra fe, por nuestra obediencia, por nuestra confianza en Él. Así que no pienses que la enfermedad no significa que no tienes fe. La obra de Cristo en la cruz no solo nos ofrece salvación, sino también la promesa de una restauración completa en el futuro. En Apocalipsis capítulo 21, verso 4 se nos asegura que en el cielo ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, no habrá enfermedad. Aunque en esta vida experimentamos sufrimiento,
Tú y yo tenemos que tener la esperanza de una sanidad perfecta y eterna en la presencia de Dios. La enfermedad puede ser una herramienta que Dios usa para moldear nuestro carácter. Puede utilizarlo Dios para ayudarnos a crecer espiritualmente. En Romanos capítulo 5, verso 3, Pablo dice que el sufrimiento produce paciencia, produce esperanza. Nuestro testimonio de fe en medio de la enfermedad puede impactar a quienes nos rodean y podemos hacer que esas personas busquen a Dios. Óscar Fradejas, Matías Meza en sus últimos mensajes han hablado de que el propósito del predicador, el propósito, por ejemplo, la visión que tiene Radio Solidaria, nuestra misión es que te llevemos a los pies de Dios. Nuestra misión es que tú te acerques a Dios y le busques. Y eso es lo que puede hacer tu testimonio. Puedes impactar a quienes te rodean y puedes hacer que ellos busquen a Dios con tu testimonio. Así que tu enfermedad, tu dolor, tu sufrimiento puede tener un impacto en las personas que te rodean. Aunque no siempre entendemos sus razones, una cosa es segura: Dios nunca nos deja solos en el sufrimiento. En Salmos capítulo 34, verso 18, mira lo que escribe el salmista: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Es decir, que Dios consuela, Dios fortalece, Dios da paz incluso en medio de las circunstancias más difíciles. En medio de tu enfermedad, Dios te consuela. Recibimos cientos de comentarios a través de las diferentes reflexiones que ofrecemos en Radio Solidaria y en Solidaria TV. Muchos piden oración por sanidad. Hay muchos hermanos, muchas hermanas que están pasando por ese tiempo de enfermedad y muchos piden oración. En ese tiempo de enfermedad recuerda que Dios está contigo. Jesús mostró compasión, amor hacia quienes sufrían. Y la palabra de Dios nos recuerda diariamente que Dios tiene un cuidado especial por los enfermos. Tú y yo somos llamados a reflejar ese amor en nuestras acciones, en nuestras actitudes. El ejemplo de Jesús es el que tenemos que imitar. Durante su ministerio, Jesús dedicó su tiempo a sanar a los enfermos. Y en Mateo capítulo 14, verso 14, leemos lo siguiente: y al salir Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. La compasión es el punto de partida para tratar a quienes están en necesidad física o emocional. No se trata solo de curar, sino de acercarse a aquellos que necesitan amor, necesitan cuidado. Ese es el ejemplo que tenemos que imitar, el de Jesús. Vio a una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Tuvo compasión y les sanó. ¿Tienes compasión de los que te rodean? La enfermedad, aunque es difícil, puede ser una oportunidad para experimentar el poder y la gracia de Dios. Bástate mi gracia, decía Pablo, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En los momentos de enfermedad, tanto el enfermo como quienes lo rodean pueden crecer en fe. Es una oportunidad para recordar que nuestra fortaleza, nuestra esperanza, no vienen de nosotros mismos, sino de Dios. La enfermedad es una oportunidad espiritual. ¿Y sabes qué? Tenemos tú y yo el llamado de cuidar de los enfermos. El cuidado de los enfermos es una forma práctica de cumplir el mandato de amar al prójimo como nosotros mismos. Jesús también nos enseñó que al cuidar de los necesitados, lo estamos haciendo por Él. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve enfermo y me visitasteis. Mateo capítulo 25, verso 35 y 36. Somos las manos y los pies de Cristo. Tenemos que mostrar su amor a través de actos concretos de servicio.
Tenemos el llamado a cuidar de los enfermos. Aunque buscamos sanidad física, también tenemos la esperanza de la sanidad completa, la sanidad definitiva. Y por eso Juan lo escribe en Apocalipsis capítulo 21, verso 4. Este es un mensaje de consuelo para todos nosotros. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Aunque la enfermedad puede ser una realidad temporal, en Cristo tenemos la garantía de una vida libre de sufrimiento. Pero no una vida pasajera, no, una vida eterna. Y si tú ves la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, verás a hombres y a mujeres que estuvieron enfermos y Dios los utilizó. Puedes encontrar personajes que enfrentaron enfermedades físicas o aflicciones que eran parte de su historia. Por ejemplo, Job. Job es quizás el ejemplo más conocido de un hombre que enfrentó una enfermedad devastadora. Después de perder a su familia, sus bienes, su salud, Job fue afligido con llagas dolorosas por todo su cuerpo. Así dice Job capítulo 2, verso 7. Y a pesar de su sufrimiento, Job mantuvo su fe en Dios y finalmente fue restaurado. Y encima recibió una mayor bendición. La historia de Job nos enseña sobre confiar en Dios en medio del sufrimiento. Ezequías también, rey de Judá, uno de mis personajes favoritos. Quizás personaje favorito no, pero su historia, la enseñanza de Ezequías, es una de mis favoritas. Ezequías sufrió una enfermedad mortal. Segundo libro de Reyes, capítulo 20, versículo del 1 al 6. Y el profeta Isaías le anunció que moriría. Oye, Ezequías, haz las maletas. Oye, Ezequías, ordena tu casa porque de cierto vas a morir. Qué palabra, ¿verdad? ¿Qué hizo Ezequías? Oró fervientemente a Dios. Derramó su corazón en arrepentimiento. Y en respuesta a Dios extendió su vida 15 años más. Y esta historia nos está revelando el poder de la oración y la misericordia de Dios. Porque Isaías no fue a Ezequías, venga, vas a morir. No, fue una palabra que Dios le dio al profeta Isaías para que se la diera al rey Ezequías. Y mira, Dios, entre comillas, cambió de opinión. Le extendió su misericordia porque Ezequías oró fervientemente a Dios. Se humilló, se arrepintió de corazón. Y Dios le extiende la vida 15 años más. La mujer de flujo de sangre también. Otra mujer que padeció una enfermedad crónica, más de 12 años. Marcos capítulo 5, versículo 25 en adelante. Había gastado todo lo que tenía buscando una cura, pero solo encontró sanidad al tocar el manto de Jesús con fe. Y Jesús le dice, hija, tu fe te ha sanado, vete en paz. Y además le dice, queda sana de tu aflicción. La fe en Jesús puede traer sanidad y restauración. Naamán, ¿recuerdas la historia de Naamán? El comandante del ejército sirio sufría de lepra. Y a través de la intervención del profeta Eliseo, Naamán fue sanado después de obedecer la instrucción de sumergirse 7 veces en el río Jordán. En la obediencia de Naamán, aunque en principio Naamán dijo, el río Jordán, este río que es asqueroso, que huele mal, con los mejores ríos que tenemos nosotros aquí. Pero su siervo le dice, oye, si el Señor te ha dicho esto, hazlo. Y obedeció. Y la obediencia puede ser clave para recibir la gracia y el poder sanador de Dios. Lázaro. No detalla específicamente la naturaleza de su enfermedad, pero Lázaro, el amigo de Jesús, murió debido a su condición. Juan capítulo 11, versículo 1 en adelante. Y aquí vemos cómo Jesús obra el milagro. Resucita a Lázaro. Vemos el poder de Jesús sobre la muerte.
Hay enfermedades que producen muerte. Jesús lo resucitó como una señal de su autoridad. Y luego no sabemos más de Lázaro. No sabemos qué hizo, pero su vida seguramente fue transformada. El ciego de nacimiento también. Los discípulos preguntaron si su condición era consecuencia del pecado. Pero Jesús aclaró que su ceguera existía para que la obra de Dios se manifestara en él, y Jesús lo sanó. El sufrimiento, la enfermedad tiene un propósito en el plan de Dios. Pablo, Pedro, hasta la suegra de Pedro fue sanada por Jesús. Jesús sanó a la suegra de Pedro. Estaba postrada con fiebre y Jesús la toca y la fiebre desapareció de inmediato. ¿Y qué hizo la suegra? Que no sabemos cómo se llamaba. Al momento empezó a servir en la casa. Recibió la sanidad y no se quedó en la cama recuperándose, no. Al instante esa fiebre desapareció y de inmediato la mujer se puso manos a la obra y empezó a servir a los que estaban en la casa. Jesús sana de manera instantánea. Puede sanar pasando días, semanas, años. Pero Jesús también sana de manera instantánea y además de manera completa. Y el ejemplo de la suegra de Pedro es una de ellas. El paralítico en Capernaum. Hay tantos ejemplos de hombres y mujeres que recibieron sanidad por Jesús. Y tú y yo nos tenemos que aferrar a esas promesas de que Él es nuestro sanador. Son historias que reflejan que la enfermedad es una experiencia humana común, pero también nos recuerdan que Dios puede usarla para demostrar su poder, su gracia, su amor, ya sea a través de una sanidad milagrosa, fortaleciendo la fe en medio de la aflicción o revelando su gloria. Dios siempre está con nosotros y Dios tiene un propósito eterno más allá de lo que tú y yo podemos ver, más allá de lo que tú y yo podemos experimentar. Dios no sana a todos los enfermos porque sus planes y propósitos van más allá de nuestra comprensión humana. Claro que es natural desear la sanidad. Debemos recordar que nuestra fe no se basa en lo que Dios hace, sino en quién es Él. Es que a veces parece que seguimos solo a Jesús por lo que nos puede dar. La gente seguía a Jesús por sus palabras, por los milagros que hacía, porque les dio de comer, por curiosidad. Bueno, a ver qué milagro hace Jesús. Y luego me voy a casa. Pero poca gente le seguía por quién era Él. Que nuestra fe no se base en lo que Dios hace, sino en quién es Él. Su amor, la soberanía de Dios siempre permanecen inquebrantables, incluso cuando no entendemos su voluntad. Oré a Dios por sanidad y no me ha sanado. ¿Por qué? ¿Te doy la respuesta? No lo sé. El plan de Dios para tu vida no lo sé. Pero la invitación es confiar en Dios. Buscar su presencia en medio del sufrimiento, mantener la esperanza de la sanidad eterna que Cristo ya ha asegurado para ti en un futuro. En todo, hermano, hermana que estás escuchando esta reflexión a través de Radio Solidaria, en todo podemos estar seguros de que Dios obra para el bien de quienes lo aman, como dice Romanos capítulo 8, verso 28. Incluso en las pruebas más difíciles, incluso en la enfermedad. Si no te sana Dios, sigue dándole la gloria y la honra. Dios tiene un propósito único para ti. Y la enfermedad, como te decía, no significa falta de fe. El sufrimiento, la enfermedad puede tener un impacto. Puedes impactar a las personas que te rodean. Y recuerda que Dios siempre está contigo, aun cuando estamos en enfermedad, en debilidad.